El Cártel del Golfo impone un cobro obligatorio por cada caja de fruta en Tamaulipas. Unas personas en moto, de civil, sin armas aparentemente a la vista, se acercaron a algunas fincas de la zona bananera, acá en la región del Urabá, haciendo unas exigencias extorsivas. Y el mismo modelo de extorsión ya opera en al menos 8 estados de México. Una investigación publicada este fin de semana documentó el mecanismo completo, con testimonios directos de los productores que hoy viven bajo ese cobro. La caja se llama Huacal. Hasta hace 3 años costaba 2 pesos. Hoy el crimen organizado obliga a pagar 5, un aumento de 150%. Y en la zona citrícola de Santa Engracia, los productores ya no pueden comprar esa caja con nadie más, solo con la persona que el cártel designó como proveedor único. Sin ese Huacal sellado, no hay cosecha que salga del rancho. El sello no es decorativo, es el comprobante de que el productor ya pagó al crimen organizado, y sin él, las consecuencias son violentas. Esto no es un caso aislado ni una ocurrencia reciente. Es la evolución de un modelo que ya mató a un empresario en Michoacán, y que ahora se repite con la misma lógica en el noreste del país. Para entender por qué una simple caja de madera se volvió un instrumento de control territorial, hay que empezar por cómo funciona el negocio de la fruta en esta región. Los productores no venden naranja suelta. La empacan, la transportan y la entregan por volumen, y cada parte de ese proceso necesita cajas. Antes, cualquier carpintero local o cualquier proveedor de la zona podía vender esas cajas. Hoy, en varios municipios de Tamaulipas, esa libertad desapareció por completo. El cobro por derecho de piso no es nuevo en México. Durante años, el crimen organizado cobró cuotas a comerciantes, a taxistas, a dueños de restaurantes, incluso a vendedores ambulantes. Lo que cambia con el Huacal es el nivel de sofisticación. Ya no es un cobro fijo mensual que alguien negocia cara a cara. Es un cobro integrado directamente en el producto, invisible para cualquiera que no conozca el mecanismo y prácticamente imposible de evadir sin dejar de trabajar la tierra. El agricultor Leonardo García fue de los primeros en denunciarlo. Vive en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y hace 16 meses presentó una queja formal ante la Fiscalía Estatal. Al día siguiente, según su testimonio, hombres armados llegaron a su rancho con una copia impresa de esa denuncia, que se suponía anónima, y le dieron 24 horas para abandonar su propiedad. García terminó desplazado, viviendo en un lugar que hasta hoy mantiene en reserva por seguridad, y su rancho quedó, como el de tantos otros productores de la zona, bajo el mismo esquema que él intentó denunciar. El cálculo detrás del cobro es simple, y por eso funciona. Cada huacal carga entre 15 y 20 kilos de fruta. En una cosecha de varias toneladas, ese aumento de 3 pesos por caja se convierte en un sobrecosto de decenas o incluso cientos de miles de pesos por temporada. El productor paga o deja que la naranja se pudra en el árbol. Hoy, en esa región, hay huertas con más fruta cargada de lo normal, simplemente porque ya no conviene cosecharla. Pagar la extorsión puede costar más de lo que se gana vendiendo la fruta. El crimen organizado descubrió algo importante. No necesita quemar el rancho ni secuestrar al dueño. Le basta con controlar la caja en la que sale la fruta. Si quieres seguir este tipo de investigaciones sobre cómo opera el crimen organizado en México, suscríbete y cuéntame en los comentarios de qué región te gustaría que habláramos después. Seguimos con la historia. Este mismo esquema ya se había documentado antes y terminó de la peor manera posible. En el valle de Apatzingán, Michoacán, el empresario limonero Bernardo Bravo presidía la Asociación de Citricultores de la región. En marzo del año pasado alertó públicamente que una empresa vinculada a la delincuencia organizada obligaba a los productores a comprar huacales sellados, cuyo precio había subido de 1 a 5 pesos por unidad. Es prácticamente el mismo mecanismo que hoy se documenta en Tamaulipas, con la diferencia de que en Michoacán llevaba ya varios años funcionando cuando Bravo decidió hablar. 7 meses después de esa denuncia, Bravo fue asesinado. Su cuerpo apareció al día siguiente dentro de una camioneta, con una herida de bala en la cabeza. No fue un ataque casual. Fue, según las propias investigaciones oficiales, la respuesta directa a alguien que había expuesto públicamente un negocio que movía cientos de millones de pesos al año. La Fiscalía de Michoacán identificó como autor intelectual del crimen a un hombre conocido como el Botox, líder de un grupo armado aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. A inicios de este año, fuerzas federales lo detuvieron y lo vincularon a proceso por homicidio calificado y delincuencia organizada. El negocio del limón en esa región mueve alrededor de $700 millones al año y cada denuncia pública de Bravo representaba una amenaza directa al control financiero del grupo criminal sobre esa cadena productiva. Denunciar el cobro por huacal, en ese contexto, dejó de ser un simple reclamo administrativo.
Se convirtió en un asunto de vida o muerte, y esa es exactamente la sombra bajo la que hoy declaran los productores de Tamaulipas. Saben lo que le pasó al que habló antes que ellos, y lo que hace que esta historia sea todavía más grande es que Tamaulipas y Michoacán no son casos aislados. Un consultor en seguridad que documentó el fenómeno a fondo encontró el mismo cobro por caja en al menos 8 estados del país, cada uno con su propio grupo criminal controlando el territorio, pero todos usando exactamente la misma lógica de negocio. En el municipio de Arteaga, también en Michoacán, el precio del huacal subió 200%. En Zitácuaro, la misma región, el aumento llegó a 300%. Un grupo controla el cobro en un municipio, otro grupo lo controla en el municipio de al lado. Compiten entre sí por territorio, por rutas, por plazas, pero ninguno de los dos cuestiona el modelo del huacal como fuente de ingreso. Lo replican tal cual. El mismo patrón se repite en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, en Guanajuato y en Sinaloa. Y también en los campos agrícolas de Baja California, en la zona de San Quintín, donde además se han documentado condiciones de trabajo que las autoridades describen como parecidas a la esclavitud moderna, jornaleros que trabajan bajo vigilancia armada, con salarios impuestos y sin posibilidad real de negociar ni de irse. En esa zona de Baja California, el control no se limita al precio de la caja, se extiende a quién puede contratar trabajadores, cuánto se les paga y en qué condiciones viven durante la temporada de cosecha. Familias completas llegan de otros estados buscando trabajo temporal y terminan dependiendo por completo de un sistema donde el mismo grupo que controla la tierra también controla el alojamiento, la comida y el transporte de regreso a casa. El huacal, en ese contexto, es apenas la pieza más visible de un control mucho más amplio sobre la vida de esas comunidades. El especialista que reunió esos registros lo explicó con una frase que resume todo el modelo. Dijo que cuando el cobro se expresa por huacal, la cuota crece automáticamente con el volumen de producción. En otras palabras, entre más trabaja el productor, más paga. El crimen organizado no necesita negociar cada cobro, no necesita mandar a alguien a cobrar mes a mes, casa por casa. El sistema se ajusta solo, cada vez que sale un camión cargado hacia el mercado. Pero la historia todavía tiene otra capa, y esta es la que conecta la extorsión con un segundo delito completamente distinto. Las cajas de madera que el Cártel del Golfo vende a la fuerza en Tamaulipas no salen de un aserradero cualquiera. Según el testimonio de García, se fabrican con madera obtenida de forma ilegal en el sur del estado. Un informe internacional sobre crimen organizado y deforestación, publicado hace varios años, describe cómo los aserraderos mezclan la madera talada de forma ilegal con madera legal, lo que hace casi imposible rastrear su origen. Parte de esa madera termina convertida en muebles, en palos de escoba o en material de empaque agrícola que se exporta a Estados Unidos, sin que el consumidor final tenga forma de saber de dónde vino realmente. Las rutas que usan esos huacales para moverse por Tamaulipas son, en buena parte, las mismas rutas que el Cártel del Golfo utiliza para mover droga y migrantes hacia la frontera. No es una operación aislada, es un negocio diario, constante, casi invisible, que corre en paralelo al tráfico que normalmente asociamos con este tipo de grupos criminales. El propio Guerrero Baena, quien trabajó antes en seguridad estatal en Michoacán, antes de dedicarse a documentar estos esquemas de forma independiente, insiste en algo importante. Este no es un fenómeno nuevo que apareció de un día para otro. Es un modelo que se fue perfeccionando durante años, municipio por municipio, hasta convertirse en una especie de manual de extorsión que cualquier grupo criminal puede aplicar con mínimos ajustes locales, sin importar si controla territorio en el norte desértico de Tamaulipas o en las huertas húmedas de Michoacán. Y aquí es donde el problema deja de ser solamente mexicano. Una investigadora del Instituto Brookings, especializada en actores armados no estatales, describió este modelo ante el Senado de Estados Unidos con un concepto muy claro. Lo llamó la cooptación de la cadena vertical de una economía legal. Explicó que el crimen organizado ya no se conforma con cobrar cuotas sueltas, busca controlar toda la cadena, desde el árbol hasta el punto de venta, porque eso multiplica sus ingresos, le da herramientas para lavar dinero y al mismo tiempo le da poder político sobre las comunidades que dependen de esa economía. No se trata solamente de quitarle dinero al productor, se trata de decidir quién produce, quién compra, cuánto se paga y quién transporta, es decir, funciones que en cualquier país le corresponden al Estado o al libre mercado. Para lograrlo, el crimen organizado ya no depende solamente de hombres armados cobrando cuota en la calle. En varias de estas regiones opera a través de empresas formales de procesamiento de alimentos, transporte con cadena de frío y empacadoras que hacen el trabajo legal en la superficie, mientras el cobro ilegal sostiene todo el sistema por debajo. Son negocios con factura, con logotipo, con camiones rotulados,
que en la práctica funcionan como fachada del control territorial. Eso significa que el productor promedio de Tamaulipas o de Michoacán no está negociando con un pandillero local armado con una pistola. Está negociando, muchas veces sin saberlo del todo, con una estructura empresarial completa que decide precios, rutas y proveedores desde arriba. La consecuencia inmediata es visible en el campo. Menos productores están dispuestos a cosechar al precio que impone el cobro. Menos guacales legales circulan. Y cada caja que sí sale del rancho lleva, literalmente estampado, el precio que el crimen organizado le puso a la fruta mexicana. Con el tiempo, ese sobrecosto no se queda solo en la huerta, tiende a trasladarse al precio final que paga cualquier persona que compra naranja, limón o aguacate en el mercado, dentro o fuera de México. Buena parte de esa fruta termina cruzando la frontera hacia Estados Unidos, uno de los principales compradores de cítricos y aguacate mexicano. Eso significa que el sobrecosto de la extorsión no se queda encerrado en Tamaulipas ni en Michoacán, viaja dentro del precio final de la fruta hasta llegar a un supermercado en otro país, sin que ese comprador tenga forma de saber que una parte de lo que pagó terminó financiando a un grupo criminal. Hasta ahora, no existe un anuncio público de que alguna autoridad federal haya intervenido directamente el esquema de guacales en Tamaulipas. Las denuncias, como la de García, siguen su curso en fiscalías estatales, mientras el cobro continúa funcionando temporada tras temporada. El caso de Bernardo Bravo demuestra por qué muchos productores prefieren pagar en silencio antes que denunciar. Su asesinato no detuvo el negocio del guacal en Michoacán. Al contrario, meses después, ese mismo modelo apareció documentado con más fuerza en otros municipios de la región, y ahora se confirma también en un estado completamente distinto, del otro lado del país. Cada denuncia expone el mecanismo, pero ninguna, hasta ahora, ha logrado desmontarlo por completo. Leonardo García, el agricultor que fue el primero en denunciar públicamente este esquema en Tamaulipas, resumió lo que representa el guacal con una frase que se quedó grabada entre quienes cubrieron el caso. Dijo que esta situación es la broma que se hizo realidad. Lo que antes sonaba como una exageración, como un chiste sobre hasta dónde podía llegar la extorsión en México, hoy es literalmente el mecanismo que decide si una huerta entera se cosecha o se pudre en el árbol. La pregunta que queda abierta es, ¿qué tan lejos puede llegar este modelo antes de que alguna autoridad logre desmontarlo? Por ahora, cada eslabón de la cadena agrícola mexicana, desde la tierra hasta la caja de madera que transporta la fruta, tiene un precio fijado por el crimen organizado. Y ese precio, según los propios especialistas que documentan el fenómeno, no deja de subir. Si esta historia te parece tan grave como a mí, quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que el gobierno mexicano todavía está a tiempo de recuperar el control de estas cadenas productivas, o el crimen organizado ya se volvió más fuerte que el Estado en el campo mexicano? Déjamelo en los comentarios, léeme con calma las respuestas de la comunidad, y si quieres seguir esta y otras historias sobre cómo opera el crimen organizado en México, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima noticia.